En Argentina, el presidente Javier Milei le declara la guerra a la oposición. Esto tras su fracaso en la tramitación del paquete de reformas conocida como Ley Ómnibus, que no ha logrado avanzar en el Congreso por el rechazo de la mayoría de partidos. El mandatario, ante el revés legislativo, ha descartado seguir discutiendo con quienes, en sus palabras, exigen mantener sus privilegios. La Ley Ómnibus está considerada la columna vertebral del plan reformista del gobierno. La falta de acuerdo forzó la devolución del mismo a las comisiones para una nueva discusión primaria y el Ejecutivo acusó a algunos diputados de haber votado por cosas distintas a las que se había negociado previamente. Milei, quien se encuentra estos días de viaje en Israel, aseguró que ahora vendrá una batalla de la casta contra el pueblo, así la describió, culpando de obstrucción a los partidos de la oposición. Su formación, La Libertad Avanza, está en minoría en ambas cámaras. Tiene 38 de 257 diputados y 7 de 72 senadores. Tras días de debate y renunciar a casi la mitad de los 664 artículos iniciales de la mega ley, el oficialismo logró el viernes un aparente acuerdo. Las negociaciones parecían encarriladas, pero en las últimas horas se impuso la falta de acuerdo. ¿Qué futuro tiene ahora el gobierno de Milei si no logra los consensos necesarios en el legislativo? Damián Nabot es periodista, trabaja como editor de la sección política en el diario La Nación y es además profesor en la Universidad Católica Argentina. Damián, gracias por tu tiempo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gustavo, un gusto. Parece que estamos en un cul-de-sac, un callejón sin salida para Javier Milei. ¿Se ha impuesto el realismo? Se ha impuesto la debilidad, ¿no? Es lo que demostró el derrumbe de ese tratamiento legislativo del proyecto más ambicioso que había presentado Milei en sus 2 meses de gobierno. Fue justamente lo que precisabas, que tiene muy pocos diputados, muy pocos senadores, está obligado a generar todo el tiempo alianzas en el Congreso, pero además tiene una postura muy intransigente. Él ha hecho una campaña contra la política. Es un dirigente que se ha hecho fuerte desde la antipolítica en una sociedad argentina que está muy desgastada con la dirigencia en general. Él se ha montado sobre eso y ha llegado al poder con un discurso antipolítica. Y desde ese discurso tuvo que generar alianzas, se veía obligado con toda la oposición que encima, Gustavo, en la Argentina está atomizada. Está muy atomizada en diferentes bloques, con lo cual es muy difícil generar acuerdos que sobrevivan, y se demostró en la caída de este proyecto que era su iniciativa más ambiciosa de reforma del Estado, de regulación, de leyes pro mercado, de ajustes de reducción de gastos, y ahora ha terminado todo en foja cero y para el gobierno de Milei se abre una nueva instancia. ¿Cómo gobernar sin ese proyecto? Claro, Damián, pero entiendo que de los 600 y pico artículos se negociaron y se eliminaron en ese proceso negociador, y aquí habría que, te pregunto, darle crédito al gobierno de Milei, se negociaron y se quitaron la mitad, más o menos, unos 300. Esto da cuenta de que, si bien Javier Milei enarboló la bandera de la antipolítica, aplicaba el realismo a la hora de intentar avanzar en su proyecto. ¿Qué ha pasado entre el viernes, que parecía que había acuerdo, y hoy, que vemos que la propuesta no avanza ni con esos 300? No alcanzó dejar de lado la mitad de la ley ómnibus para llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó? Bueno, quiere se enfrente al peronismo, un peronismo que en la oposición se ha plantado con una negativa total a cualquier tipo de acuerdo, hegemonizado por el kirchnerismo, es decir, por el sector que lidera Cristina Fernández de Kirchner, que a su vez le había dejado a Milei una bomba inflacionaria que el gobierno está intentando desactivar a duras penas y que es hoy el problema central de la Argentina. Con ese peronismo no había posibilidades de negociar. Lo intentó con los gobernadores, lo intentó con la Unión Cívica Radical, un partido de centro, lo intentó con los diputados que responden a Mauricio Macri, el expresidente, que son sus principales aliados, pero se fue desgajando ese acuerdo. El gobierno usa una metáfora futbolística muy clásica en Argentina, y es: me corrieron el arco. Es decir, cada vez que llegamos a un acuerdo, los gobernadores pedían más.
porque además la Argentina pasa un momento de vacas flacas, de falta de presupuesto, porque se ha usado la máquina de imprimir billetes excesivamente en la campaña por el gobierno anterior de Alberto Fernández y de Cristina Kirchner justamente, y ahora está obligado a un ajuste. En ese contexto, las demandas no se cumplieron, el acuerdo se rompió, y el gobierno dice ahora que a corto plazo se olvida de la ley, es prácticamente imposible retomar ese acuerdo, la complejidad de ese acuerdo, y cómo va a gobernar por decreto, sin recurrir al Congreso, tratando de recurrir lo menos posible. Por supuesto que eso te limita las posibilidades, porque, por ejemplo, Gustavo, el proyecto incluía privatizaciones de empresas públicas. Eso, la ley en Argentina impide que se haga por decreto, con lo cual Milei deberá olvidarse por ahora de cualquier tipo de privatización, como por ejemplo YPF, la petrolera estatal. Ya. Damián, si quitamos el ruido, las diferencias ideológicas, la animadversión, la falta de estrategia de Javier Milei, las ganas que le tienen en la oposición peronista, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del contenido que quedó el viernes en esas 300 medidas y de la necesidad que tiene hoy Argentina de darle un cambio, moverle el piso a la situación de gasto público que tiene, que a todas luces es desmedida, esas medidas ¿pueden producir consensos desde el punto de vista del contenido, desde el punto de vista ideológico? ¿Es posible que se pongan de acuerdo? ¿Serían digeribles en caso de que quisieran llegar a un acuerdo y hubiera voluntad política por parte de la oposición y el gobierno para presentarlas como una reforma de Estado? Hoy, Gustavo, los puentes con la oposición e incluso con los aliados han quedado totalmente rotos. Milei ha acusado de traidores a los aliados, ha acusado de traidores a los gobernadores con los cuales se había sentado a negociar sus ministros, con lo cual la ruptura es total del sistema político argentino. Este es el peor momento en cuanto a la posibilidad de negociación, a la falta de reconstruir, curar heridas, sanar relaciones. Eso va a llevar tiempo. Por supuesto, en eso no participa el kirchnerismo, que ya ha decidido que la oposición va a ser total. Con lo cual, ¿qué le queda a Milei? Bueno, le queda una fortaleza o dos. En primer lugar, lo clásico, lo que es más fuerte, interpelar directamente, dialogar directamente con la opinión pública para que ese costo político no lo asuma el gobierno, es lo que está intentando, diciendo yo vengo a renovar, yo soy el cambio, y la política se niega al cambio que los votantes quisieron. Eso es lo que está haciendo Milei. Por supuesto, eso funciona en lo discursivo, es limitado en cuanto a la posibilidad de transformar la realidad que exige leyes. Con lo cual, hoy la situación es de quiebre total. La otra fortaleza es el dinero, porque las provincias en Argentina necesitan el dinero de la metrópoli, del gobierno nacional. Con lo cual, tarde o temprano, los gobernadores van a tener que volver a dialogar con Milei, y esa es la fortaleza la que le queda para poder negociar con sectores de la oposición. Pero la situación política es de una fragilidad enorme. Damián, termino. Cuando Milei en las últimas horas ha dicho guerra total a la oposición, ¿en qué se puede acabar concretando esa amenaza? La mayor amenaza, como te decía, es el ajuste. Es decir, cerrarles el grifo a las provincias de los recursos que necesitan y decirles, esa fue la consecuencia de que ustedes, gobernadores, mandaran a sus diputados a votar en contra. Ahora se quedan sin recursos, pagan las consecuencias. Esa, y después la disputa frente a la opinión pública. A ver quién queda como el responsable de la crisis. Ahora bien, para el votante, para la calle, para el ciudadano medio, más allá de toda la refriega política, lo que ve es lo que encuentra en el almacén, en el mercado todos los días, que los precios no dejan de aumentar. Ese es el principal desafío de Milei y de su ministro de Economía. Para sostener el respaldo popular, necesita inevitablemente que la inflación en Argentina comience a mostrar una expectativa hacia la baja. Y para ese objetivo, el paquete de reformas, ¿cuán crucial era? Poco a corto plazo, te diría Gustavo, poco a corto plazo, era más bien
una reforma del Estado más profunda, mostrar un cambio más profundo en cuanto al sistema económico de Argentina, pero el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene las herramientas para seguir pulseando con el dólar, con la inflación, con la devaluación, para moverse a corto plazo. En el corto plazo no está la emergencia, no hacía falta la ley para operar en el corto plazo. Hacía falta para mostrar a los votantes que el cambio era más profundo que la medida de último momento que se pueda tomar desde el Ministerio de Economía. Mi última pregunta es cómo están las relaciones con los partidos aliados, en lo ideológico al menos, particularmente de Juntos por el Cambio y el grupo de partidos que formaban parte de esa alianza. La relación de Milei, del partido que representa a Milei, con esta oposición que está más cerca en lo ideológico, ¿es posible reconstruirla de manera rápida? Rápidamente va a ser imposible porque las acusaciones fueron muy graves. El presidente incluso acusó indirectamente de haber volteado la ley por plata, es decir, los acusó de corrupción a quienes se oponían, con lo cual hoy la relación está muy dañada, muy dañada. Yeah. Va a hacer falta mucho tiempo y mucha negociación política, de la cual este gobierno carece por su carácter novedoso. La mayoría de sus figuras tienen poca experiencia política y eso se nota y mucho a la hora de generar acuerdos. Es Damián Nabot, es periodista, es el editor de la sección política del diario La Nación de Argentina. Damián, gracias por tu tiempo, por acompañarnos hoy. Feliz noche. Un gusto enorme. Adiós.